Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Ursel Arens reitera el nuevo manejo de la recolección de basuras. Consulado colombiano en Aruba ahora atenderá sin cita. No continúa el cese bilateral al fuego en Colombia. Mecánicos en la frontera entre Colombia y Venezuela no dan abasto de la cantidad de trabajo. Llega a las noches de Telaruba esta temporada tan gustada en Denye. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el incansable trabajo que continúan haciendo las autoridades en la isla. Por eso vamos a hacer un recorrido de los últimos hechos que han pasado. Recientemente las autoridades han tenido que cubrir diferentes hechos, sucesos y accidentes que han ocurrido en las vías de la isla. Por ejemplo, en un giro bastante peligroso a la altura de Sabana Blanco, allí por la parte de Garage Central, ocurrió un accidente fuerte en donde una persona al parecer también resultó herida. En esta oportunidad, entre un Nissan March y un Toyota Yaris. El impacto fue fuerte y dejó a ambos vehículos con muchos daños materiales. En el March indicaron que una mamita y su pequeño resultaron levemente heridos. En el Yaris también habrían 3 personas que quedaron heridas. 2 unidades de la ambulancia se presentaron para poder brindar asistencia médica. Las unidades policiales también llegaron para poder cerrar la vía y que la policía de tráfico hiciera la investigación. En otro hecho, la policía paró un vehículo Toyota blanco que al parecer estaba corriendo de una forma irresponsable en playa como en el destino principal para Joyver, para Santa Cruz. Allí se encontraron con este vehículo, la policía se bajó a atender con el conductor. Pues allí las autoridades encontraron al conocido por ellos, Jean-Pierre, y a una mujer que se encontraba sentada también dentro del vehículo. Según lo que explicaron, allí empezaron una persecución. Este hombre perdió el control y se subió al terreno de una casa ubicada en Papilón, entrando al monte. Cambiando de tema, sabemos que a partir del 31 de diciembre del año anterior, el vertedero o el dump en Parquítenbos cerró sus puertas. Ante esto, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, ya desde el año pasado estuvo hablando del nuevo manejo que se va a estar registrando para los desperdicios y para que no solamente las personas puedan entrar en conciencia. Por eso tenemos a continuación la siguiente información. El ministro Ursel Arens de la parte de Naturaleza estuvo visitando también allí la entrada a lo que se conocía como el vertedero o el dump de Parquítenbos para recordarles a las personas y más a los usuarios de este basurero de que a partir del 31 de diciembre este lugar ya no funciona y está totalmente cerrado. Por ese motivo ya ellos habían informado al comienzo del 2022 que para el 31 de diciembre del año pasado cerrarían el vertedero de Parquítenbos. Ellos han seguido informando y trabajando duro para poder fortificar la comunicación sobre el nuevo proceso para deshacerse de los desperdicios. Ellos también dieron a conocer un blueprint en donde se conoce el nuevo manejo. Desde el 31 de diciembre oficialmente fue el último día que este vertedero abriría al público. ¿Qué cambió para los desperdicios? Para la gran mayoría de nosotros como comunidad no conocimos ningún cambio porque las compañías que buscan la recolección de las basuras quedarán de la misma forma, buscarán los desperdicios en el mismo día y la misma hora. Sin embargo, la meta es que eventualmente las personas, la comunidad en sus casas o en sus negocios aprendan a separar también las basuras y los residuos. Sin embargo, por ejemplo, para los jardineros, contratistas o algunas personas que recogen las basuras, por ejemplo de las casas, ahora hay diferentes localidades nuevas para poder procesar. Ellos han demostrado también cómo a base de este blueprint conocerán cuáles son los lugares en donde pueden dejar los desperdicios, dependiendo, por ejemplo, si es vidrio, plástico, material de construcción o demás. Cambiando de tema, el consulado colombiano en Aruba tiene la siguiente información y según lo que indicó la cónsul,
ya las personas, los colombianos, los connacionales que necesiten algún tipo de servicio en el consulado colombiano podrán asistir a partir de la fecha sin la necesidad de la cita. La cónsul general de Colombia en Aruba, la señora Mirza Géneco, dio a conocer la siguiente información. A partir de la fecha, ellos estarán atendiendo sin cita en el consulado de Colombia. Según lo que indicó la cónsul, ellos han tenido un pedido reiterado de parte de la comunidad y en ese sentido, por eso quieren ver cómo podría funcionar de esta manera, trabajando con las personas, con la comunidad colombiana o de otra nacionalidad que requiere también los servicios del consulado. Por ese motivo, el consulado a partir de hoy indicó que trabajará y estará dándole servicio a la comunidad sin la necesidad de la cita. Empezamos nuestra ronda internacional con la polémica que está rondando en este momento las reuniones entre el ELN y el Gobierno Nacional de Colombia, porque ahora ya no hay cese bilateral del fuego. ¿Qué ocurrió? A continuación. A escasos minutos de acabarse el año, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un anuncio que sin duda le devolvería la fe y la esperanza al país. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetal y el Estado Mayor Central, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad. Un hecho calificado como inédito en Colombia y de responsabilidades mayúsculas, porque no hay antecedentes de un cese al fuego con varios grupos simultáneamente. De inmediato, el gobierno reveló que tenía listos 5 decretos, cada uno con las particularidades de cada agrupación armada ilegal y que sería básicamente la hoja de ruta con las delimitaciones geográficas, tiempos del cese al fuego, entre otros detalles. Pero sin duda, lo que nadie esperaba llegó a través de este comunicado del ELN. El decreto presidencial sobre cese bilateral es una propuesta para ser examinada. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta del cese al fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. Me parece que es un oso monumental del gobierno. Esto va a dilatar las conversaciones, va a restarle confianza a la mesa de negociación que próximamente se establece en México y creo que es una lección que ojalá que el gobierno aprenda. No se puede hacer diplomacia de la paz ni por los micrófonos ni por los Twitter. De ser así, naturalmente es un error enorme del gobierno. Una guerrilla puede ser lo que sea, pero cuando uno toma la decisión de negociar, pues no puede sorprenderla. La mesa es el lugar donde se discute y solo de la mesa deben salir decisiones acordadas. Cambiando de tema, desde hace más de 2 días hay una gran cantidad de migrantes que se han abarrotado en uno de los principales pasos fronterizos entre México y los Estados Unidos. Allí las autoridades no dan abasto de la situación que se está registrando y lo peor es que allí muchos migrantes han utilizado hasta la fuerza. Desde hace más de 2 días, miles de migrantes se arremolinan a las afueras de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas. Señores, los vamos a esperar hasta que ustedes decidan acomodarse. Buscan frenéticamente y a como dé lugar tramitar la solicitud de refugio por razones humanitarias, pero son tantos que ni las autoridades han podido mantener el control y todo ha sido un caos. La inmensa mayoría son haitianos y africanos. Prácticamente se han apoderado de los accesos a las oficinas y mantienen el control del lugar. A empujones y golpes exigen ser atendidos primero que el resto de las nacionalidades. Nadie les dijo que hicieran filas aparte y están formados todos tratando de entrar. Si yo no puedo trabajar, pero es el ritmo. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Qué quieren que haga yo? No, lo que me obligan a hacer es... Yo sé que por uno pagamos todo, pero no es justo. Y justo cuando les decían que era imposible atenderlos, se desató el caos y de manera violenta dieron el portazo.
Pues hablando de este tema de los migrantes, según lo que se indicó en el año 2022, se registraron casi 600,000 peticiones de permisos humanitarios. Sin embargo, según lo que han dicho los opositores de Joe Biden, esto es una medida que no ayudaría a las autoridades americanas. El informe es de Laura Sepúlveda de La Voz de América. Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Nos vamos ahora a Perú, en donde una familia está viviendo literalmente una pesadilla porque su vivienda tiene un tremendo hueco, pues esto no solamente les ha imposibilitado vivir normalmente, sino que también le piden a las autoridades concernientes que les haga una visita y les pueden ayudar porque su predio se dio. Salvaron de morir de milagro, pero han perdido su casa en cuestión de segundos. La familia Córdoba se ha quedado en la calle luego que todo el primer piso de su vivienda desapareciera en un gran hoyo. Esto ocurrió en el Cerro 9 de Octubre, en el distrito del Agustino. Me dice, papá está sonando, me dice, y me levanta. Entonces yo me percato, subo a ver, ¿no? Pensando que era el otro costado que estaba moviendo algo y no. Y me percato que era el ruido que venía de la cocina. Y en eso abrimos la puerta y vemos bien ahí y se hace el forado. Y se tragan las cosas todo. Según la historia de los terrenos del Agustino, las cuevas en los cerros de este distrito son los ingresos a grandes túneles que se hicieron para encontrar el legendario tesoro que allí habría escondido la curaca Catalina Huanca en el siglo XVII. Durante los años 70 y 80, las invasiones provocaron la ocupación de estas áreas sin medir las consecuencias de cada uno de los socavones. Esto ya prácticamente se empieza desde el suelo, porque este es un túnel, abajo esto es un túnel, el famoso túnel de Catalina Huanca que le decían, ¿no? Socavones, los socavones. Pero lo que queda al lado izquierdo también es la vivienda contigua, que en cualquier momento podría caer. Esa base que ustedes están viendo ahí es de la vivienda, los cimientos de la vivienda que está al lado. Son 3 familias que deben abandonar estas casas que están a punto de colapsar. Mudarse, irse a otro lado, no es fácil. No es fácil, uno por la economía, ¿no? Lo que pedimos, le hemos pedido al alcalde de que esto se demuela, o sea, las tres viviendas afectadas que se demuela y empezar de cero. Debido a que esta no es la primera vez que se produce un derrumbe en estos cerros del Agustino, las familias ya no cuentan con agua ni desagüe. Nos vamos ahora a la Isla del Encanto en Puerto Rico, pero no con un hecho que ocurrió con algún puertorriqueño, sino por el contrario con una joven de apenas 28 años de origen dominicano, pues tristemente fue ultimada a manos de su pareja, una persona de origen puertorriqueño. Sin embargo, la familia hace un llamado y hace un relato de lo que ocurrió con las últimas horas de su familiar. Lo que se trataba de unas vacaciones alegres en las que compartiría con su pareja y le contaría esta buena nueva de un hijo en camino que tenían ambos, terminó en la muerte a raíz de más de 80 puñaladas de Angelilis Marrero García, de 26 años.
Cuando mi hermana contesta la llamada, la persona le dice, contesta por el video, contesta la cámara, prende la cámara. Entonces cuando mi hermana prende la cámara, pues mi hermana lo que ve es el cuerpo de mi sobrina ensangrentado. Y lo único que él le dijo fue, la maté por perra. Son más de 80 puñaladas la que él le propició a ella. El mismo policía nos dijo como una escena que hace años yo no veía una escena así. Según familiares, el hombre, identificado como Luis Eduardo Terrero, de 27 años, llamó a su suegra para mostrarle el cuerpo en una bañera de la joven Angelilis, la cual conoció a través de redes sociales y con la que tenía un año de relación. Posterior a cometer el crimen, Terrero se entregó a las autoridades dominicanas y confesó el crimen, próximo a las 3 de la tarde del 31 de diciembre, en un acto que él calificó como de buena voluntad, según la madre. Pues él lo único que dijo es que él entendía que no había motivos para hacer lo que hizo, pero que él tenía muchos motivos. O sea, que él él sabía que no tenía que haber hecho eso, pero él tenía muchos motivos, pero él no ha dado ningún motivo. Y anyway, en el mundo no hay ningún motivo para uno asesinar a una persona, y menos de la manera que él lo hizo. En otra información, ya en las últimas horas que ha ocurrido de este año 2023, pues muchas personas han podido disfrutar de la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Entre ellos, por ejemplo, les hablo de las personas que trabajan en los talleres o los mecánicos, porque allí muchas personas han logrado pasar o hacer este paso fronterizo para poder arreglar sus vehículos. Por estos días los talleres de mecánica en Cúcuta están llenos. Decenas de conductores de Venezuela han llegado con sus vehículos para hacerles balanceo, cambiarles repuestos o las llantas. Vengo a comprar unos repuestos para llevar para otro vehículo y aprovechar a hacer mantenimiento. ¿Allá en Venezuela no hay o es un poco más costoso? No, sí hay, pero es más costoso. Sí, trabajan bien. El sector de la Merced en Cúcuta, en donde reparan vehículos y venden llantas, se ha visto muy movido por estos días de apertura de frontera. Se ha visto el aumento de clientes y pues han venido comprando llantas, diferentes tipos de repuestos para sus vehículos. ¿Y se regresan a Venezuela? Sí, efectivamente. Vienen, compran y posteriormente se regresan. Pasó un señor de Venezuela para acá y trajo un repuesto, acá se lo arreglamos y dijo que iba a traer más carros porque ya estaba la vía libre. Los habitantes de ambos países se benefician, los venezolanos porque logran arreglar sus carros y los colombianos porque sus negocios prosperan. Pero de verdad muy contenta porque me parece algo demasiado espectacular, gracias a Dios, que hayan hecho las paces. Así claro, y así podrán pasar las personas de aquí para allá, de allá para acá. De vuelta a Venezuela no hay mayores exigencias para sus ciudadanos debido a que hay flexibilidad al ingreso hasta el próximo 9 de enero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Fuerte despedida de menor con su papito que falleció. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ian is preparing for the shot. And it's a goal.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas imágenes que en las últimas horas se han viralizado y muestran la desgarradora escena de que un menor de edad se estaba despidiendo de su papá, quien había fallecido. Las imágenes han generado una serie de polémicas. El video de unos cuantos segundos muestra el momento en que este pequeño llega a un cementerio. Allí camina hasta la tumba de su papá y comienza a pedirle en repetidas oportunidades que se levante. Allí él le dice mientras que toca la lápida en la que aparece el nombre de su papá. En algunos momentos voltea hacia la persona que graba, que bien podría ser la madre del menor o alguna persona llegada. Papito, te amo mucho. Papito, despiértate. Papito, este es mi papá, dice el niño en repetidas ocasiones mientras que toca la lápida en la que está el nombre del hombre fallecido. Aunque no hay mucho contexto sobre lo que ocurrió, las personas en las redes sociales dejaron muchos comentarios lamentando la desgarradora situación. Entre tanto, también nos quedamos allí en Colombia porque debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en muchas ciudades, allí los conductores, los motociclistas están pasando de verdad una situación bien dura. Como la historia que les tenemos a continuación que ocurrió en Bogotá, en la capital de Colombia, como un conductor de un bus del SITP logró ayudar a un motociclista que no solamente se había varado, sino que allí tenía la amenaza de ser arrastrado por las fuertes corrientes. Esta situación se asemejaba a la ocurrida en la vía La Calera en noviembre pasado, en donde 2 personas perdieron la vida arrastradas por las corrientes de agua lluvia. Justamente una de esas personas era una mujer que fue arrastrada debajo de un carro junto con su moto y murió ahogada. Sin embargo, algo ocurrió similar recientemente y según lo que indicaron allí, un motociclista aparentemente cayó al asfalto de una calle inundada por la lluvia y fue arrastrado por la corriente. Fue a dar debajo de un bus del SITP. La situación fue grabada por un pasajero y se ve que el conductor del bus se detuvo y esperó un tiempo a ver si el motociclista conseguía levantarse y salir de la peligrosa situación, apenas acompañado por una mujer. En el siguiente video tomado después, se ve que el conductor se bajó, se remangó las botas, los pantalones y empezó el tremendo trabajo allí a ayudarle a esta persona. Ayudó con pocos ciudadanos más a poder sacar la motocicleta debajo del bus. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, la compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, con su aplicación PayDataWay. PayDataWay ahora ofrece que una persona podrá tanquear 24 horas al día, los 7 días de la semana, en las estaciones de gasolina de Tanklender, Guayaca, Palm Beach y Sasaki, gracias a su aplicación de Pay.aw. Simplemente descarga o actualice su aplicación de PayDataWay, puede linkear la cuenta bancaria, podrá adherir dinero a su billetera y de inmediato tap Fuel. Una vez que usted esté ya en el icono de Fuel, podrá escanear el código QR que se encuentra en la bomba de gasolina o también llenar la información y listo. La bomba de gasolina no tiene que estar abierta para que usted pueda utilizar su aplicación. Vean estas tristes imágenes que surgieron hace algunas horas, como unos desconsiderados sujetos dejaron a una perrita abandonada y ella empezó a correr detrás de este vehículo. Un motociclista atento se dio cuenta de la situación, los increpó, les preguntó si esta perrita era de su propiedad, a lo que ellos dijeron no. Sin embargo, después de la rápida acción del motociclista, las personas se vieron intimidadas y volvieron a meter a esta perrita al vehículo. Este reprochable hecho se presentó en la localidad de Suba, en Bogotá, en Colombia, y quedó registrado por una cámara que portaba un ciudadano que se movilizaba en una moto. Según se logra apreciar, una perrita de color negro comenzó a correr junto al carro modelo Chevrolet Optra, color negro y placa CFU 961, que al parecer lo había dejado a la deriva unos metros atrás. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, este motociclista se acercó a la ventana al conductor y le preguntó: ¿este perrito es de ustedes? Aunque en un principio no obtuvo respuesta, la insistencia dio resultado y el hombre del carro dijo: no señor. Allí empezaron toda la huida. El animal volvió a perseguirlo y fue allí en donde el ciudadano en la moto comenzó la persecución para poder grabar.
En las imágenes, como se puede ver, se nota el desespero de esta perrita. Corre a toda velocidad para no perder de vista el vehículo. Incluso en varias oportunidades estuvo casi cerca de ser atropellada. Después de varios metros y al darse cuenta de que estaba siendo grabado por el conductor, detuvo el vehículo y una de las puertas de este fue abierta para que uno de los ocupantes llamara a esta perrita. Aunque inicialmente habían negado ser los propietarios, llamaron al animal por su nombre y le invitaron a subir nuevamente al carro. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les muestro la reacción de un joven al darse cuenta no solo que tendría una niña, pero también un niño cuando hicieron la fiesta de revelación del sexo. Y es que todo fue planeado para que este nuevo papá se diera cuenta que tendría mellizos. En redes sociales se prestan para poder conocer situaciones atípicas que pueden causar burlas, comentarios o demás. En TikTok, por ejemplo, se hizo viral esta reacción de este hombre al darse cuenta que iba a ser papá y la fiesta de revelación de sexo. Cabe recordar que este tipo de eventos a los que asisten familiares y amigos se acostumbra a sorprender la explosión de colores, por ejemplo, azul si es un niño o rosado si es una niña. Pues en esta oportunidad se puede ver el momento en que un hombre se entera de que su pareja no espera uno, sino 2 hijos de él. No sabía si reír o llorar, pues uno de ellos salió color azul y después salió también color rosado. Lo primero que se preguntaron los asistentes era que si era una broma. Sin embargo, la familia y la futura mamá fueron los encargados de asegurar que en camino venían un par de mellizos. Y los dejo con esta tremenda invitación, pues de ahora en adelante, lunes, miércoles y viernes a las noches de Telearuba, llega nuestro programa tan gustado en esta época de carnaval como lo es Dengue. De la mano de Ivo Llanes y Zion Llanes podremos tener todos los pormenores de esta fiesta cultural. Llega a las noches de Telearuba uno de los programas más esperados, no solamente por los amantes del carnaval, pero también por nuestros televidentes. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, nuestras noches de Telearuba se visten de carnaval gracias a Dengue. Este programa que de la mano de Ivo Llanes y Zion Llanes van a poder traer los pormenores, entrevistas, pero también todo el ambiente que se vive en esta época de carnaval, no solamente con las agrupaciones, con los bailes, pero sobre todo dando ese ambiente carnavalesco que tanto nos gusta aquí en la cultura de la isla. Es por ese motivo que hacemos una gran invitación a todos nuestros televidentes para que sintonicen Telearuba a partir de las 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes, y no se pierdan esta mágica temporada con Dengue. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.